Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Grilli y soy profesor de historia. Trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de historia, en una materia que se llama Historia de Mendoza, en la carrera de historia y en una materia en la Tecnicatura de Francés que tiene la misma orientación. Trabajo en la universidad desde hace casi 30 años y me he dedicado a, a dar clases, tanto a nivel medio como a nivel superior, y tengo experiencia en el manejo de fuentes históricas no tradicionales. Dicho más sencillo, para los ingresantes me estoy refiriendo a que hace tiempo que trabajamos en un archivo donde yo desempeño funciones en utilizar la fotografía como fuente histórica documental. Entonces, mi introducción para ustedes, recién ingresantes a la carrera de historia, es mostrarles una faceta de trabajo que realizamos los historiadores en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de historia. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder observar este trabajo que les quiero mostrar. Disculpen un segundito. Yo he titulado el trabajo ¿Qué hace el historiador? ¿Cuál es su tarea específica? Y entonces vamos a comentar un texto de un historiador un tanto antiguo, donde él debate que la historia se hace con documentos escritos cuando uno los tiene, pero cuando no hay documentos escritos, y a ustedes les va a pasar eso, el historiador tiene que fabricar su miel, dice en este texto, tiene que fabricar su material de estudio con todo lo que el hombre haya dejado a lo largo de su pasar por la historia. Entonces, termina Lucien Freire diciendo, en una palabra, todo lo que siendo del hombre significa la presencia, la actividad, los gustos y la forma de ser del hombre. Es decir, que el historiador tiene que trabajar con estas fuentes que el hombre fue dejando a lo largo del tiempo. Y aquí les muestro un par de fuentes con que los historiadores a veces nos encontramos. Por ejemplo, en el primero, un texto escrito, una fuente escrita, una fuente visual debajo, y también podría ser una fuente visual o una fuente arquitectónica, se lo podría denominar de esa manera. En primer lugar, para poder acceder a la primera fuente a la que se encuentra en texto escrito, es necesario conocer, por ejemplo, el castellano antiguo para poder entender ese documento. Es decir, que el historiador debe ir teniendo algunas herramientas para poder interpretar los hechos. Lo que tiene en el primer texto es el primer párrafo del Testamento de San Martín, que dice, en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como Hacedor del universo, digo yo, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, general de la de Chile, brigadier general de la Confederación Argentina, que, visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Entonces, esto se puede leer fácilmente, pero a veces aparecen palabras que uno hoy ya no usa y entonces ahí es un poquito complicado. Luego, en la imagen inferior podemos notar que es una imagen de, aparentemente es una plaza con una iglesia, ¿m? Parece que es un lugar que ha llovido porque hay demasiado barro. Entonces aquí el historiador debe utilizar algunas herramientas de conocimiento previo para decir, bueno, esto era Mendoza a fines del siglo XIX, esta es la Plaza Sarmiento y esto es lo que hoy es la iglesia de Loreto. O si nos vamos a este sector, aquí uno puede observar, por eso hace falta un conocimiento previo y poder ver, decir, bueno, ¿qué estamos viendo? Y la pirámide del Sol, ¿a quién correspondía? A los aztecas, ¿por qué la hicieron? Entonces, el historiador con el paso del tiempo se tiene que ir entrenando en el manejo de las fuentes. Por ejemplo, aquí vemos una escultura de un rey de un pueblo de Oriente que en la falda de su ropaje tiene parte de la escritura. Son los primeros textos escritos sobre las leyes, o en este caso, si quizás ya lo recuerden por sus estudios anteriores, jeroglíficos egipcios. Entonces el historiador tiene que estar preparado para poder acceder a la información que estas fuentes ofrecen, o como puede ser directamente interpretando estas imágenes, como puede ser
esta pintura, que nos habla de un momento determinado de la historia, desde el Renacimiento italiano, y por qué un santo se encuentra atado y totalmente lleno de flechas, a qué hace referencia a estas columnas. Entonces es necesario que el historiador conozca cuáles eran las formas del arte en ese momento para poderlo interpretar. Como aquí, esta es una página de un libro de lectura. Ustedes dirán, mira, ¿de dónde saltamos a dónde? Sí, porque el historiador tiene que conocer cuál era el vehículo que utilizaban los distintos momentos políticos e históricos para transmitir su conocimiento. Aquí tienen un libro de lectura de segundo grado, donde directamente a los niños les enseñan el sistema de lectoescritura con imagen y texto. Esta es bastante interesante. Entonces hay que imbuirse de todo el conocimiento de la época. Entonces, ¿qué pasó aquí? El historiador debe tratar de reconocer el lobo entre todos los perros. Es decir, que debe tratar de sacar el hilo que conduce al hecho histórico. No tiene que perderse quizás en otras alternativas. Entonces es un trabajo de investigación realmente interesante. Entonces yo les propongo algunos ejemplos. Por ejemplo, para poder hilvanar en la historia de la vitivinicultura. Vemos esta imagen donde hay un montón de gente que han detenido su tarea porque ha aparecido el fotógrafo y están todos listos para retratarse. Y cuando uno empieza a mirar, empieza a ver, por ejemplo, estos deben ser los jefes, ¿por qué? O los patrones para nosotros. ¿Por qué? Porque están montados en caballo, porque tienen otro ropaje. Este también puede ser parte del grupo dirigencial, porque está montado en un caballo en el medio de la gente y además tiene unos atuendos en su ropa que son distintos. Después acá hay unos caballeritos, unos jóvenes, que están sobre caballos también, pero que tienen otro tipo de ropaje. Entonces ahí vamos viendo cómo se estructuraba la organización del trabajo. Luego, todos estos señores que tienen estas especies de lanzas, son estos palos que servían para transportar las canecas, que es el depósito de la uva, y acá tienen una especie de asa o de orejita para poder atravesar esos palos y poder eh, manejar las canecas con la uva recién cosechada. La presencia de mamás con hijos durante el periodo de cosecha nos explica, y aquí hay varios casos, nos explica que la familia funcionaba como una unidad económica total. Aquí aparece otro hermanito más y otro hermanito más. Y luego un detalle casi imperceptible, dentro de todos estos caballeros que sostienen estas pértigas, estos palos para poder llevar las canecas, hay uno que tiene una rastra con monedas de plata. Esto me está indicando que tiene un determinado nivel socioeconómico distinto del resto, porque todos los otros, sus fajas son directamente de lona, de tela, quizás de una especie como de bufanda que usaban. No sé, entonces aquí el historiador debe determinar en qué posición se encontraba. Bien, vamos avanzando un poquito más para poder entender. También para variar un poco, no solo en vitivinicultura, sino en historia del transporte. Fíjense aquí, un tranvía tirado a caballo. Esto corresponde a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, donde hay una escena de dos policías, el tranvía que está pasando, un diariero, un niño diariero, otro niño diariero, y hay todo un mensaje de este caballero hacia estos jovencitos que están aquí. Entonces, ¿qué hace el historiador? Tiene que tratar de sacar la información que esto tiene. ¿Qué hacemos? Le hacemos acercamiento a las imágenes y vemos que estos dos niños están fumando. Y aquí el caballero, el diario mayor, le está como diciendo, fíjense que los están observando. Hay toda una trama muy interesante en esto. Ahí vemos cómo se están encendiendo el cigarro. Y vemos esto, por ejemplo, un jovencito tiene zapatos, el otro tiene alpargatas y se encuentran rotas, para poder hablar un poco de las condiciones de vida, del trabajo de los niños en esa época. Este es el otro jovencito que se encuentra en el costado. Entonces, ¿por qué está vuelta esta? ¿Qué pasó aquí? ¿Me equivoqué? No, al dar vuelta la imagen pudimos leer que se trata del diario La Prensa y haciéndole un acercamiento podemos sacar la fecha. Entonces, para dejarlos así en blanco, conclusiones, el trabajo del historiador es reconstruir el pasado con las fuentes que el hombre ha ido dejando. En este caso hemos visto el uso de la fotografía como fuente histórica documental. A nuestros ingresantes de este ciclo y el próximo les auguro un éxito fabuloso y los esperamos por la carrera. Un gusto, hasta pronto. Muchas gracias por su atención.